2021 marcó el ascenso de los movimientos sociales en Estados Unidos y solo gracias a ellos Donald Trump, la derecha eh, de su país y las bandas supremacistas eh, pudieron perder las elecciones ante el establishment profundo. Pero bueno, durante el siglo XX, Leo Huberman, un socialista de ese país, hizo un notable esfuerzo por ver la historia de Estados Unidos desde su gente desdeñada. Se llama Nosotros el Pueblo. Con sus informes, hace década y media escribí esto. El sueño que jalonaba un movimiento humano raras veces contemplado por la historia. Entre 1770 y 1830, 8 millones de hombres y mujeres de la costa atlántica siguieron la caída del sol tras los Apalaches que el gobierno británico había impuesto como barrera a la colonización hacia la asombrosamente pródiga cuenca del Mississippi y más allá, rumbo a las Rocallosas. La tierra, confundida, se conmovía con la avalancha humana, con su peso de carretas, caballos y embarcaciones, cargado con todo lo imaginable, y su brutal estrépito de hierro y madera, de disonantes voces de cerdos, reses, perros y gallinas. La prensa y las memorias de la época trataban de apresar en números la impresión del tumultuoso precipitarse, atravesado por una fe en la que se quería reconocer las trompetas de plata de Moisés anunciando el reino de Israel. Y aquí hay una serie de citas. En un mes, la villa de Robson vio pasar 236 carretas. Informes provenientes de Lancaster establecen que se contaron en una semana 100 familias que cruzaron la ciudad. Por Eaton pasaron 511 carretas con 3.066 personas en un mes. Y tenía la cita. En el Muskingum, cuyas mágicas semillas de calabaza crecían en un instante, se contabilizaban 50 carretas en un día, mientras los ríos se sembraban de pontones, lanchones y chatas. Era una historia de grandes esperanzas y sufrimientos. Y vuelvo las citas. Una familia compuesta por 8 miembros, en viaje de Maine a Indiana, hizo a pie los más de 600 kilómetros a Eaton, Pensilvania. Un herrero de Rhode Island, en pleno invierno, cruzó Massachusetts rumbo a Albany, alrededor de 300 kilómetros. En un carrito iban algunas ropas, algunos alimentos y dos criaturas. Detrás marchaban pesadamente la madre con un pequeñuelo en brazos y 7 niños más a su lado. Termina la cita. El diario de un observador daba cuenta de un par de embarcaciones improvisadas amarradas una a otra, con cabañas construidas en lo alto que transportaban a familias y granjas desmontadas con todos sus efectos en una especie de hogar viajero sostenido por sus rutinas, cuyo símbolo era una anciana con anteojos que en una silla se entregaba a su tejido. Se instalaban en un lugar que parecía bueno, otros pasaban de largo, dejando el rumor de nuevos y mejores lugares. Entonces, los más arriesgados o los menos favorecidos tomaban de vuelta el camino. Eran tan frecuentes las mudanzas que un futuro presidente aseguraba que a uno de sus vecinos todos los años en primavera las gallinas se le acercaban y cruzaban las patas, aguardando que las atara para el viaje. Un recuerdo este, tocado por el mismo impulso de imaginación que hacía florecer con clavos a una barra de hierro y que sólo así era capaz de recoger los auténticos milagros de la aventura que en menos de medio siglo multiplicó por 6 el territorio de las 13 colonias primitivas. La aventura dejaba en la mentalidad del país una huella imborrable y consolidaba y definía la democracia nativa. Así, privilegiando la anécdota, subrayando los rasgos excepcionales o caricaturescos de la realidad, vacilando entre un agrio y desenfadado humor y un gusto a Viejo Testamento, se construía una percepción del mundo, una memoria y un habla que contribuirían decisivamente al surgimiento de una religión, una conciencia y una literatura nacionales. Una larga serie de estereotipos estadounidenses estaba ya presente en el río de historias que desde el oeste prosperaba entonces por el resto del país. En la anécdota, por ejemplo, del viajero que detenía su caballo
donde el lodazal de un camino se volvía infranqueable y descubría un sombrero sobresaliendo del fango que se agitaba. Y esta es la cita. Al viajero comenzó a helársele la sangre, pero juntó suficiente coraje para levantar el sombrero con su látigo de montar. ¡Cáspita! Debajo apareció la cabeza de un hombre que se volvió hacia él y exclamó: «Hola, forastero. ¿Quién le dijo que me hiciera saltar el sombrero?» Reponiéndose de la sorpresa, el forastero se preparó a bajar del animal para ayudarlo, pero el otro lo contuvo. «Oh, no, no, no se preocupe usted. Verdad es que estoy en un aprieto, pero tengo debajo mío un excelente caballo, que me ha hecho atravesar sobre su lomo más de un sitio peor que este. Nos las arreglaremos». Se necesitaba en verdad humor, capacidad de sacrificio y decisión para emprender una tarea que por lo demás para muchos era una especie de obligación. Y una cita. Consideremos el caso de los desheredados sin una hilacha de su propiedad, deslomándose en el trabajo y no obstante siempre con el fantasma de la cárcel de los deudores ante su vista. ¿Cómo reaccionarían esos hombres frente a la posibilidad de recomenzar en una nueva región? Termina la cita. O a un labrador que roturaba la tierra hasta agotarla, o que, otra cita, desde el primer día tuvo que luchar con un suelo pobre o pedregoso, para quienes la promesa de América no se había cumplido o solo en términos miserables. Eran seres humanos que tras las flechas de los indios encontraban a las de los muchos más peligrosos bancos que cada poco amenazaban aumentar los intereses o expropiar las tierras adquiridas a los grandes concesionarios del Estado. Y, por ejemplo, la avanzada de los colonos entre el Muskingum y el Ohio, pongamos por caso, había sido precedida por la compra de derechos sobre 600.000 hectáreas de parte de una compañía dirigida por un general y un reverendo, a la ganga de 20 centavos por hectárea. Para el colono, los $2 o el dólar y cuarto, al cual se redujo luego el precio de 6 a 10 tantos de ganancia, pues, para los especuladores, en principio podían parecer más que razonables, pensando en las virtudes de suelos, climas y aguas a tal punto de veras anchos, favorables y abundantes, que frecuentemente permitían sembrar sin haber roturado y que entregaban 2 cosechas por año. Pero para hacerse del lote tipo de 640 acres, la absoluta mayoría debía recurrir al crédito de las instituciones del este, que medraban tan a gusto como los concesionarios. 2 o 3 letras se acumulaban y los colonos recibían los anuncios de lanzamiento que los incitaban a la revuelta. Así había sido desde muy pronto en presagios de auténticos conflictos de clase. Comenzaba la gran empresa cuando en 1786 multitudes de granjeros dirigidos por un capitán retirado llevaron su coraje hasta amagar con el asalto a un arsenal, no desistir de entrar a la mismísima Boston, sino porque milicias de honrados ciudadanos los forzaron a retirarse a los bosques y rendirse, mientras la caballería formada por probos e iracundos estudiantes, entre comillas, sembraban el terror entre las familias campesinas. Revueltas que si entonces y más tarde no llegaban a extremos era por la alternativa de marcharse y recomenzar hacia el prometedor horizonte. Entretanto, millones de esclavos negros y descendientes suyos sufrían hasta lo indecible. Recordemos, viene de Leo Huberman, Nosotros el pueblo.